Bien, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según sea de dónde nos están viendo. Vamos a hablar hoy día sobre la situación actual, que lo que la caracteriza principalmente es la confusión. Como representante del movimiento de Cursillos de Cristiandad, nos preocupa definir claramente cómo estamos viviendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, para establecer lineamientos eh, que nos sirvan para el estudio de los ambientes, y poder tipificar cómo están compuestos, qué es lo que les preocupa, qué es lo que caracteriza a cada uno. Y bueno, nosotros partimos del hecho de que, mi nombre es Miguel Damiani, para empezar, y partimos del hecho de que estamos viviendo en una confusión generalizada. Antes de empezar, quizás sería bueno hacer una reflexión que nos permita ponernos en sintonía. Nosotros cuando hablamos, primero tratamos de buscar la verdad. Lo que queremos es la verdad, no imponer teorías, sino ser inspirados por el Señor. Entonces, en tal sentido, vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él, en realidad, el que nos ayude a, a transmitir las ideas que, correctas, lo que Él mismo suscita en nosotros, y no nuestras opiniones, no nuestras versiones por más tendenciosas además que pudieran ser. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a ir entrando en profundidad a tocar este tema desde una perspectiva cristiana, ¿no? O sea, comprendamos eso para no decepcionarnos. Las reflexiones que queremos compartir nos ayudarán a situarnos en nuestro medio para tratar de comprender lo que estamos viviendo. Ahora, si has venido acá, si nos escuchas, es porque el Señor te ha enviado. Nosotros queremos comunicar desde una perspectiva cristiana la situación que nos aqueja al mundo entero. Necesitamos para eso abstraernos un poco, retirarnos, tomar cierta distancia de la realidad y ver en una perspectiva más amplia de las cosas cotidianas y las pequeñeces que nos pueden estar pasando. Vamos a tratar de responder a esas preguntas, ¿no? ¿Qué nos pide el Señor cuando estamos viendo las cosas que suceden, cuando vemos lo que ocurre, cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cómo le respondemos entonces? Porque nosotros sabemos como cristianos que tenemos una obligación, una responsabilidad de participar en nuestro mundo, ¿no? Vivir en el mundo sin ser del mundo, pero tenemos que vivir en el mundo. Es decir, tenemos que prestar atención a las cosas que le aquejan al mundo. No podemos hacernos vivir ajenos a él, de espaldas a él. Pero la situación actual se antoja incomprensible actualmente, confusas para todo el mundo. Pasan cosas que no parece que no tuvieran ni pies ni cabeza. Y ya hablamos de izquierdas y derechas y todos parecen eh, culpables de los mismos crímenes, ¿no? Entonces, no hay ni derecha ni izquierda. ¿Es así? Hay varias cosas que podemos destacar en esa confusión. Eh, eh, por ejemplo, hace poco salió un video que todo ha sido reconocido por todas las redes gracias a Elon Musk, que lo hizo, conoció, lo popularizó. O sea, lo popularizó permitiendo que Twitter, que ahora le llama X, lo pudiera distribuir
a través de esta red social, ¿no? Porque hasta ese tiempo estaba totalmente prohibido. Y ahora he podido ver que hay muchos videos que están circulando ya por X, que antes era Twitter, como digo, que eran antes vetados totalmente, o vedados, vamos a decir, porque no sé, porque el pensamiento, la corrección política, el pensamiento único no los permitía circular, porque realmente dicen las cosas que a ellos no les interesan, ¿no? Entonces, y así tú puedes publicar algo en Facebook o en YouTube y pues simplemente ser censurado. A mí me han censurado muchas veces en lo que digo. ¿No? No alcanzamos a comprender qué es lo que está pasando porque no hay lógica. Entonces, en ese video de Elon Musk, bueno, no es de él, que él permitió que se publicara en su red, el asunto era establecer qué es una mujer. Y nadie se atrevía a definir qué es una mujer. Algo así tan general, tan universal, tan simple y fácil de definir, resulta ahora toda una tragedia a quien le preguntan eso, hasta ofensivo, porque no puede explicarlo, porque no puede explicarlo con la lógica natural que nos manejamos, porque tiene que explicarlo desde un punto de vista, se sienten así, ¿no? Obligados estas personas a explicarlo desde un punto de vista ideológico, es decir, algo que no altere la lógica de su ideología, que no tiene lógica, es la verdad que es un disparate, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es un disparate? Porque han perdido el sentido común. Porque el sentido común es el que dominamos todos, el que por naturaleza, al cual por naturaleza todos respondemos. Pero ellos quieren, estas gentes que piensan distorsionadamente, en forma perversa muchas veces, quieren que nosotros aceptemos como correcto y recto su sentido común, es decir, lo que para ellos es correcto, que es tan de sentido común que tienen que elaborarlo, no pueden responderlo espontáneamente. Realmente es una insensatez, ¿no? Una tontería, pero eso es lo que se está imponiendo, la tontería. Eso da como resultado que, pues como no entendemos las cosas, entonces ya no queremos ni ver las noticias porque no las entendemos, entonces, y encima están las fake news, o sea, que ellos mismos las han inventado, ¿no? Los autores de este pensamiento ilógico, para que sostener entre comillas, verdades, o sea, sus puntos de vista, el que piense distinto que ellos es un fake news, es una noticia falsa, y para eso incluso como tiene tanto dinero, porque están esto siendo promovido por ricos muy grandes, entre ellos Soros, por ejemplo, que tienen varias empresas en todo el mundo distribuidas como fact-checkers, o sea, los que chequean que sea cierto lo que se está diciendo, lo que uno está diciendo. Y si a ellos se les antoja decir que no, no. Y estos fact-checkers en realidad son manejados es conocido, ¿no? Por empresas, pues, de ultraizquierda, de izquierda, radicales, ¿no? Que están con ellos y que viven gracias a ellos también, no por la publicidad. Dicho sea de paso, ya no creo que haya ningún medio de prensa que viva por la compra de sus medios de difusión, ¿no? De sus periódicos, de sus revistas. Viven más bien con subvenciones de estos grandes empresarios que quieren subvertir el orden del planeta, del mundo entero, ¿no? ¿Por qué? Porque no venden noticias. ¿Y por qué no venden noticias? Porque nadie quiere comprar tonterías, no quiere nadie saber de sus mentiras, porque ya han sido descubiertos, porque ya sabemos que todos nos venden humo, todos, en general, todos. Entonces, de esa manera, si no creemos en lo que nos dicen los medios de prensa, pues el mundo se ha tornado un poco impredecible, ¿no? Nosotros tenemos que ver y averiguar por medios, digamos, subterráneos, ¿no? A nuestro alcance, y estar cotejando entre nosotros, pero no con ellos, porque sabemos que ellos nos llevan a la perdición. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que lo que ha pasado es que la verdad ha dejado de estar en el centro. Ya no nos está manipulando. Ya no se quiere la verdad. No les interesa la verdad. Lo que les interesa en realidad es su verdad, lo que ellos quieren imponer, ¿no? Ya la verdad como meta superior ya no existe. Y nosotros sabemos, por nuestra fe, los cristianos, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, Él dice la verdad. Y lo que nos dice, si tú quieres saber la verdad, pues escúchalo. Escúchalo
aplica es lo que te está diciendo al mundo y vas a examinar la verdad de las cosas. Pero ellos dicen que no. Y como ellos sostienen que no, y sostienen cosas que son contrarias a la lógica y a lo verdadero, lo que nosotros consideramos en conciencia como verdad, entonces ya existe, ya no, si tú hablas de verdad, pues no hay nadie que te quiera creer, ¿no? Y te la contradice, ¿no? Porque la verdad ha dejado de ser una virtud, ¿no? Así como, y cuando deja la verdad de ser una virtud, la honradez también deja de ser una virtud, la ética, el apego a la ciencia, y una serie de cosas, ¿no? Porque ya no existe verdad, no existe nadie te puede decir qué cosa está bien y qué cosa está mal. Entonces hemos dejado de seguir la virtud, pues. Ya no somos virtuosos, ya no es la virtud, no es lo más grande. Es más, enseñamos lo que estamos enseñando y promoviendo es más bien el deseo, lo que a uno le gusta, lo que uno quiere, ¿no? La verdad no interesa, ¿no? Entonces, así todo lo que parecía inamovible, como lo que es el valor de la familia, del padre, de la madre, pues han dejado de ser trascendentes en nuestro mundo moderno, ¿no? Y modernidad es un sinónimo de algo bueno, cuando en realidad no es bueno, estamos viendo lo que no es bueno. En muchos aspectos, no estamos renegando de los avances de la tecnología, que muchos son muy positivos, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Entonces, desaparecido la verdad, el resultado es demoledor, pues. Todo se desmorona, todo se desmorona, todo se empieza a caer como un castillo de naipes, ¿no es cierto? Porque ya la verdad depende de quién ejerce el poder, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Perú, que es de donde estoy hablando yo, vimos por televisión a un presidente que no sabemos además cómo fue elegido, que hay muchas dudas la corrección que hubo en el proceso electoral, ¿no? Hay dudas definitivas, pero ya no hablemos de eso, porque es otro tema. Pero lo vimos por televisión, llamar a un golpe de Estado que no le funcionó, ¿no? Entonces, a los pocos días, decía que él no había querido dar el golpe, que no fue un golpe, y una serie de presidentes de su misma línea política, como es López Obrador, Fernández en Argentina, Evo Morales y toda esa gentuza, incluyendo también al español Sánchez, ¿no? Todos, y bueno, Maduro, y toda esa misma gente de esa misma calaña, que son mala gente porque son mentirosos, por eso, no por otra cosa, porque son mentirosos, porque son abusivos y porque son corruptos. Y todos sabemos, y a todos nos consta, ¿no? Empezaron a señalar pues que no había habido golpe, que en todo caso le había dado un golpe al Congreso, y en fin, una serie de tonterías que no sabemos que no se ajustan a la verdad. Pero como ellos tienen el poder, entonces ellos imponen una versión, la narrativa, como dicen ellos, ¿no? Y como tienen el manejo de todos los medios, esa narrativa se transmite por todo el planeta y todo el mundo empieza a creer eso. Ya empezamos incluso a dudar nosotros, hasta empezamos a dudar de lo que hemos visto. Entonces nada puede señalarse con su certeza, ¿no? Y lo vemos a cada rato acá, nosotros en nuestros noticieros, seguramente en el mundo entero también, ¿no? Que agarran uno pues, con las manos en la masa, es decir, robando o asesinando, cuando no es haciendo un crimen realmente, y tú tienes que decir que fue presunto delito, un presunto criminal, un presunto contrabandista, cuando sabemos que no es presunto, porque lo han agarrado con las manos en la masa. Es un criminal, es un ladrón, convicto y confeso, lo hemos visto, todo el mundo lo ha visto, así pasan las cosas. Y sin embargo, se utiliza ese lenguaje ambiguo para engañar, ¿no? Presunto. No son presuntos, son reales. Pero como no existe la verdad, pues uno no puede afirmar nada que sea verdad. Es así. Y claro, si no hay verdad, ¿cómo podría haber deber? Porque si no es cierto, si no hay verdad, si lo que te estoy diciendo no es verdad, si hay duda de lo que estás diciendo, ¿por qué tengo que hacer lo que tú me dices? Entonces, entonces ya no hay deber, y si no hay deber, no hay obligación. En fin, todo se va desmoronando. Y entonces no hay deber, tampoco no hay ni obligación, tampoco hay responsabilidad. Y entonces es lo que estamos viendo. Nadie se hace responsable. Agarramos a los ladrones y se escapan. ¿Por qué? Porque les demos prisiones preventivas, pero nunca se llegan a cumplir, no se castigan del todo. No hay obligaciones y todo el mundo se socapa y unos tapan a otros y al final estamos pues en la vorágine de la corrupción. Es lo que estamos viviendo en el mundo entero, no solamente, a veces pensamos que solamente en nuestro país o no solamente en nuestra ciudad,
No, 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 es el mundo entero el que está así. Todo está en función del poder. El que tiene el poder es el que manda y dispone cuál es la verdad, ¿no? Por eso las comisiones históricas y la verdad histórica que tratan de construir siempre, ¿no es cierto? Eh, que siempre es contraria a la verdad. ¿Por qué? Porque tienen que, por decreto ley, decir qué cosa es la historia, qué cosa pasó en un tal periodo, ¿no? Donde vemos una guerra terrorista, por ejemplo, en el Perú, donde hubieron criminales que debían estar en la cárcel, ahora que ahora están libres, y muchos en el Congreso incluso, resulta que no, fue un conflicto interior, interno, ¿no? Y no fue guerra, y no fueron terroristas, fueron unos revolucionarios, ¿no? Qué sé yo, y los que terminan presos y juzgados y culpables son la policía, los que defendieron el orden precisamente. Eso se está pasando en todo el mundo. Entonces uno deja de creer pues en las cosas. ¿Por qué? Porque la narrativa es lo que se impone. Y si no hay mandato, como dijimos antes, no hay deber. Todo está sujeto al gusto, al deseo y a la preferencia. Y eso es lo que estamos enseñando a las juventudes, al pueblo y a las juventudes, que todo está en función de tu deseo, que se cumplan tus deseos, que vivas feliz, no te dejes influenciar por nada. Tú busca lo tuyo, tú anímate a lo tuyo y solamente trabaja en lo tuyo y lo demás no te importa, ¿no? Lo único que nos interesa es el placer y el placer aquí y ahora, ¿no? Yo tengo derecho a tener placer, tengo derecho a tener pareja, me gustan los hombres, me gustan los perros, me gustan, yo quiero tener eso. ¿Y a ti qué te importa lo que yo tenga? Y yo quiero tenerlo. La satisfacción, yo quiero vivir ahora porque después no sé qué va a pasar. Entonces estamos en eso, ¿no? Nos han desesperado, nos han vuelto irracionales porque no hay verdad, porque no hay norte, porque no hay un punto alto, superior al cual seguir, ¿no? Eso es lo que San Juan Pablo II llamaba pues una sociedad hedonista, ¿no? Que solamente vive para placer, para satisfacer, para estar. Lo que nos bombardean todo el tiempo en todos los TikToks y en todos los Facebook y en todas los videos que nos andan mandando y las fotografías, ¿no? Vivir, solamente importa hoy. O sea, eso es una falacia, es una mentira, ¿no? E importa de dónde venimos, porque si no sabemos dónde venimos, no podemos saber dónde vamos a ir. E importa saber dónde vamos a ir. Y nosotros tenemos que aspirar a algo mejor, a algo que es superior a nosotros. Y esto es lo que el Señor nos trae, Jesucristo, lo que Él nos enseña, la vida eterna, la salvación de nuestras almas, ¿no? Y eso no se logra siendo unos debiluchos que solamente vivimos para el placer y para darnos gusto y que no tenemos el carácter suficiente para imponer, para proponernos alcanzar nada que nos supere, ¿no es cierto? Y las cosas cuestan sacrificio. Lograr lo que nosotros, de donde estamos partiendo nosotros, les ha costado a nuestros padres, a nuestros abuelos mucho para despreciarlo ahora. Y ahora lo estamos despreciando totalmente. ¿Por qué? Porque estamos perdidos, porque hemos dejado de ver un norte, porque no estamos siguiendo valores, no estamos siguiendo virtudes. No, nos hacemos hábitos y no cultivamos virtudes. Eso es lo que está pasando. Y los derechos, los deberes, perdón, los placeres, los deseos, lo que nos gusta, se han convertido en derechos. Y es lo que hace la manipulación grande que está haciendo la ONU y todas estas autoridades del globalismo y del pensamiento único que nos quieren imponer, ¿no? Entonces, todos son derechos, ¿no? Y por ahí viene, pues, por eso el derecho de la madre a tener o no tener hijo, como derecho. Entonces, cuando estaba encinta, que ya tiene un hijo, se dice que no tiene, ¿no? Que tiene un cúmulo de células, ¿no? Y que si ella no quiere tenerlo, no lo tiene, lo mata, pues. Es un disparate total, ¿no? Ningún animal hace eso. Entonces nos encontramos pues entre el deber y el placer. El deber exige disciplina, exige preparación, exige virtud, pero no queremos eso. Y Dios no se opone al placer, por si acaso, ¿no? Porque alguien por ahí puede decir, algunos, bueno, pervertidos, ¿no? Y trastocados y extraviados, pues dicen que Dios se opone al placer. No, es más, Él lo creó, Él lo hizo posible, gracias a Él nosotros podemos tener placer, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer es tener una capacidad para controlar, para orientar, porque no podemos sacarlo del objetivo que persigue, del contexto en el que se encuentra, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, del mayor placer que puede ser el sexual, es pues
para la procreación. O sea, el Señor, nuestro Creador, facilitó eso, nos facilitó, porque no hubiera podido ser terrible si fuera doloroso, si fuera molesto, si fuera como esa para algunos animales, para algunas especies de animales, ¿no? La procreación. No es para nosotros así, no hizo algo que fuera satisfactorio, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo separemos el sexo del amor, porque es el contexto en el que debe darse. Por eso es que el Señor nos pone mandatos y deberes que están por encima. Tenemos que cumplir ciertas cosas para hacerlo, si queremos vivir bien. Y nosotros lo hemos sabido siempre, hasta ahora, hasta hace poco, que viene todo este modernismo, progresismo, a partir de la Revolución Francesa, un poco antes, desde Lutero, diríamos, ¿no? Que empieza esta gran eh, agresión al cristianismo, a la fe, ¿no? Una gran ofensiva a eso como si fuera liberador, y no es liberador, es más bien la perdición, ¿no? Nosotros teníamos un decálogo que nos impuso Dios, que Dios nos compartió. ¿Para qué? Para ordenarnos nuestra vida, como hace cualquier buen padre. Le dice a su hijo lo que tiene que hacer, lo que no debe hacer cuando su hijo no sabe ni limpiarse la nariz. Entonces le dice lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Por su bien, para que no se pierda. Señor Dios Padre nos dio un decálogo, 10 mandamientos que Jesucristo los redujo a dos, ¿no es cierto? Todavía para facilitar las cosas que al final lo podemos reducir al amor, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. El amor es el que nos conduce a la vida eterna y con ello a la plenitud que nosotros queremos y buscamos, porque el hombre anhela esa plenitud. Nosotros queremos llegar a esa plenitud. Esa es la razón de nuestra existencia, lograr esa plenitud. Pero esa plenitud solamente la vamos a lograr cuando, trascendiendo esta vida, lleguemos al cielo. O sea, nuestras almas vamos a vivir la vida eterna. Esa es la promesa. Pero para eso hay que ajustarnos al amor. El amor es virtud. El amor no es desorden, no es desorden, no es derecho tampoco. Es un don. Es un don que nosotros damos porque lo hemos recibido primero, porque nosotros fuimos creados por amor, por Dios. Entonces, lo menos que podemos hacer es retribuirlo. Y eso lo tenemos en nuestro interior, como una impronta divina. Entonces, nosotros debemos dar amor, debemos vivir en función del amor. Si nosotros viviéramos en función del amor, las cosas serían totalmente distintas, pero no queremos. Nos hemos rebelado contra eso. Entonces, vamos a ver cómo es pues que esa rebelión es demoníaca. Es el demonio, en realidad, el que no quiere que nosotros seamos felices, no quiere que alcancemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque él tiene un pleito con Dios, porque Dios lo arrojó del cielo. ¿Por qué lo arrojó a Lucifer y al demonio, a todos los demonios? Porque no le quisieron servir. Ellos dijeron, no te serviremos. Bueno, pues váyanse de acá, fuera. Pero ellos han venido a este mundo y nos están haciendo ver verde el asunto, porque nos tientan. ¿Por qué? Porque nos quieren robar el alma. Es así de simple, eso nos lo ha dicho siempre la iglesia, y nosotros parece que nosotros no queremos creerle. ¿Por qué? Porque seducidos por el demonio, entonces decimos, como dijeron nuestros primeros padres, ¿no? O sea, como se les dijo a ellos, serás como Dios. Y nosotros creemos que vamos a ser como Dios, separándonos de Dios. Y no es así, es nuestra perdición. Cuando hay un orden, hay una jerarquía, pues. Dios es primero. Así nos lo indican los mandamientos, ¿no? Y nuestra vida entonces tiene un orden. Todo se ordena en función a eso. Si Dios es primero, entonces toda mi vida tiene que estar ordenada en función a eso, ¿no? Y si es el amor, en función a eso, el amor, que es lo mismo. Al final es lo mismo, porque Dios es amor, decimos lo mismo. O sea que vivir entonces en la verdad y en el amor. Pero cuando se niega la verdad, se niega el orden. Eso es lo que está pasando, es lo que estamos viendo. Entonces, por eso todo es confuso, porque no hay orden, pues, porque para uno es una cosa, para otro es otra cosa, ¿no? Y eso no es lo correcto. Esa confusión solamente lleva aquí, a la perdición, a la muerte, a la destrucción, a la oscuridad, a la mentira. Entonces se impone el caos. Se termina negando la vida, que es en lo que estamos, ¿no? Entonces, por un celular viene un muchacho y te mata, porque ya no tiene nada en la cabeza, porque han destruido la conciencia con las películas, con la pornografía, con las drogas y con todo lo que estamos viendo. Él no está educado, está perdido. Estamos perdiendo generaciones de jóvenes
así como de adultos, por supuesto, pero es lo más preocupante que sean jóvenes, ¿no? Se pierde el sentido y razón de la existencia, no tienen por qué vivir. Entonces, él quiere, lo que quiere es ahora, quiere que la muchacha que está allá, además, entonces necesita plata para eso, entonces roba. Y por último, si no lo consigue con el robo, va y la quiere tomar a la fuerza. Es lo que estamos viendo, tal como lo ven las películas, tal como se le enseña todo el tiempo. Entonces, pues, ¿qué podemos quejarnos si nosotros mismos le estamos enseñando eso? Nuestra sociedad le está enseñando eso todo el tiempo. La cantidad de horas que se transcurren la humanidad entera en videos estúpidos y muchos de ellos pornográficos es asombrosa, asombrosa. Entonces, y todos estos nos van dañando, destruyendo la moral. Eso es el control que tiene de este mundo el demonio. Esa es la verdad. Entonces tenemos que revertir eso. Ese es nuestro reto. Claro, pero ellos piensan que soberbiamente que pueden destruir la muerte, ¿no? Que pueden vencer a la muerte, ¿no? Pero no es así, porque es más bien al contrario. Esta pérdida de valores, esta pérdida de virtudes, esta pérdida de razón de ser, de sentido en la vida, cuando ya no hay verdad, nos lleva a la destrucción y a la muerte. Lo decía el Papa Juan Pablo II también. Y vamos a llegar entonces, como decía Chesterton, que fue un calvinista converso, muy bueno, pues, casi sabio, que podría ser postulante a santo, y sería santo ahorita si fuéramos mucho más claros en nuestra iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, no estuviera dirigida por a veces algunos dirigentes, algunos ambiguos, ¿no? Que nos dicen cosas entre líneas y no hablan con la verdad tampoco, pero bueno, muchos de ellos, ¿no? Dice que llegará el momento en que habremos de desenvainar la espada para asegurar que el pasto es verde. Claro, ¿quién se iba a imaginar una discusión tan tonta, tan estúpida como decir, el pasto es verde? No, y alguien te contradiga, es un disparate, ¿no es cierto? Sin embargo, estamos en eso. Cuando alguien te dice que en lo que tiene en el vientre una mujer es un conjunto de células, un puñado de células, y que es más que lo puede matar y ahora quieren hacer leyes para matarlo hasta cuando, el mismo día en que nace. Si tú no lo quieres, lo matas, como si fuera. Y sin embargo, cuando un hombre mata a un perro, hacen un escándalo y lo meten hasta preso. Pero a un nene, a un bebé, a un niño lo matan y no pasa nada. La mujer tiene derecho. Imagínense, ¿qué derecho tiene? No, no tiene, nadie tiene derecho sobre la vida de otro ser humano. Pero en eso estamos. ¿Qué nos ha pasado? Lo que estamos diciendo reiteradamente. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Cuando no falta Dios, ya no hay ningún valor y vamos camino a la destrucción y a la muerte. Eso es lo que nos ha pasado. No podemos vivir sin Dios. No podemos. Cuando Él no está en el medio, pues no hay quien ponga orden. Porque ¿quién va a poner orden? El que tiene más dinero, el que tiene más poder. Él es y es lo que está pasando. Ellos nos dicen qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y tenemos que hacer lo que a ellos les gusta, ¿no? Eso lo vemos en las redes, en todas partes. Y hasta nos imponen el menú en la película, en la televisión, en las series, ¿no? Lo que tenemos que ver y a dónde debemos ir de viaje, porque eso a través nos alienan, ¿no? A través de la publicidad, ¿no? ¿Qué debemos tomar para ser felices? ¿Dónde debemos ir? ¿Qué debemos comprar y dónde compra la gente? Esa es la verdad, así estamos fatuos, vacíos, porque no tenemos a Dios. Jesucristo se hizo hombre y dio su vida para salvarnos precisamente de esta perdición. Él vino acá para eso, para enseñarnos cuál es el camino, la verdad y la vida, que es el mismo. Nosotros lo hemos diseñado, lo hemos eh, eh, ninguneado, ignorado. Lo hemos sacado del lugar al que le corresponde, que es el centro de la vida. Dice Mateo 21, 33 al 43. Es una lectura un poco extensa, pero es bueno tenerla en cuenta, porque ahí está el centro de lo que estamos hablando en realidad. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores, se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos, como es natural. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Los apedrearon, golpearon.
Finalmente les envió a su hijo, diciendo, a mi hijo lo van a respetar, lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle, a esos miserables les dará una muerte miserable, arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Está muy claro en esta lectura, ¿no? Y a veces pasa para nosotros desapercibida, ¿no? La piedra angular es esa piedra que va en un arco, cuando se arma un arco, hay una piedra que está en el medio justamente, que sujeta en realidad todo el arco. Ese es el arte de hacer las arquerías, ¿no es cierto? Cuando tú la sacas se desmorona todo, se cae. Pues a eso se está refiriendo el Señor, ¿no? Está haciendo una comparación de ese tipo para que entendamos. Esa piedrecita que parece un edificio, porque tú ves las piedras más grandes, los ladrillos, no sé, adoquines, lo que pudieras estar poniendo, ¿no? Parece, y la amalgama y todo parece mucho más importante. No, la importante es esa piedra donde todo reposa, donde todo reposa. Si tú la quitas, se cae. Bueno, eso es lo que pasa. Cuando hemos quitado al Señor de nuestra vida, pues se cae todo, ¿no? Se acaba todo. Entonces, el Señor en esta lectura nos está hablando un poco en un lenguaje escatológico, o sea, refiriéndose un poco al fin de los tiempos, ¿no es cierto? Es decir, a nuestra historia. Dios mandó a su Hijo, que es Jesucristo, ¿no? Para enseñarnos y nosotros qué hicimos, lo matamos, y en verdad lo matamos, lo crucificamos. Él se está anticipando a eso, pero hablándonos de una forma un poco, ¿cómo se llama? Que tendríamos que descifrar, ¿no es cierto? Pero a eso se refiere. Entonces quiere decir que el Señor es el centro de nuestras vidas. Dios tiene que ser el centro. Es en torno a Él que nosotros edificamos nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestra sociedad. Si lo sacamos a Él, estamos sacando lo más importante. No podemos sacarlo a Él, es lo más importante, es la base. Cuando lo sacas se desmorona todo, todo se cae y es a lo que estamos asistiendo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es así. Lo otro, con lo que estamos viendo, es el relativismo. Es decir, el no aceptar eso es caer en el relativismo. Y es en ese reinado en el que estamos actualmente. ¿Por qué? Porque el relativismo nos enseña, nos dice, finalmente lo podemos definir como que cada uno tiene su propia verdad. Cada quien dice, esta es mi verdad. Y lo hemos escuchado cuántas veces con asombro y otras veces ya acostumbrados, ¿no? Que sí, pues sí, es tu verdad, ¿no? Esta es mi verdad, te dicen como gran justificación a su pensamiento, ¿no? Oye, tu verdad, ¿qué importa? Lo que importa es la verdad, no tu verdad. Porque tu verdad puede estar, ¿cómo se llama?, condicionada por tu personalidad, por tus formas de pensar, por tu forma de ser, por tus taras, por mil cosas, por tu ignorancia incluso, ¿no? Entonces, eso no es una verdad. Es lo que tú crees, ¿no? Pero lo que tú crees no importa, o sea, importa poco. Si no tuviéramos un parámetro, un parangón con el cual compararnos, entonces sí, ¿no? Pero nosotros sí lo tenemos, es Dios y lo tenemos, y Él ha venido, se ha hecho hombre justamente para enseñarnos el camino. Entonces no podemos estar hablando de verdad, de mi verdad y tu verdad, porque entonces, ¿quién impone la verdad? Al final, el más fuerte, ¿no? El que tiene más dinero, o el que tiene poder político, o el que tiene poder económico. Nosotros necesitamos orientar nuestras vidas, tener un norte en la vida. Si no, cualquier cosa es imposible. Puede pasar cualquier cosa. Todo depende del criterio, sino del gusto, de lo que me gusta a mí, lo que no me gusta, lo que me parece bien, lo que me parece cómodo, de lo que sé, de lo que es mi conocimiento, de hasta dónde alcanza mi sabiduría. No podemos sujetar a eso. Eso no puede ser la base de nuestro actuar, porque entonces pues, estamos actuando como animales, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros tenemos en el mundo, y siempre hemos reconocido en las culturas, los héroes,
las personalidades, los personajes, y en la iglesia los santos, ¿no? Que son los que tienden a la verdad, los que nos enseñan lo que debemos aspirar, ¿no? No podemos nosotros dejar que se imponga el relativismo, ¿no? Y que entonces cualquiera de ellos, un extraviado, nos empiece a dirigir, ¿no? Entonces vamos a estar caminando perdidos en esta vida, ¿no? Guiándonos por los vicios, por los gustos, por todas esas esclavitudes, ¿no? Por nuestras debilidades. Y eso es lo que a lo que se nos invita hoy día, ¿no? A vivir el hoy sin recordar ni mirar el pasado ni mirar adelante, solo importa el día de hoy. Eso es lo más tonto que puede haber. Nosotros no somos solamente hoy. Nosotros venimos de alguien y vamos a hacer algo. Y igual van a ser las próximas generaciones. Entonces tenemos que nosotros preocuparnos por ellas, ¿no? Y no estoy hablando acá de ecologismo ni tonterías esas que nos están metiendo. Estoy hablando de la persona, de educar a las personas, de hacer que las personas aspiren a más, de que las personas podamos aspirar al norte, a aquello que Dios nos ha enseñado, y no encerrarnos en nosotros mismos. Y cuando uno se encierra en uno mismo, cuando uno empieza a creer que todo lo que importa es lo que a mí me toca, lo que me incumbe, entonces ya no nos comprometemos en nada, vivimos en un egoísmo, en una burbuja, o como avestruces metiendo la cabeza en un hueco. Acá está la lectura de Mateo 9, 35 al 38, que nos explica bastante bien esto. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como abejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor, muy sensible, realmente nos hace conocer el sentimiento que tiene hacia nosotros, cómo nos ve perdidos. Se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a estos tiempos, a lo que estamos viviendo, perdidos, dejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Y lo que pasa, en gran medida, es que si bien Jesucristo ha estado acá, si bien Él ha fundado su iglesia, es verdad, si bien la iglesia estaba avanzando hasta los siglos XI, XII, XIII, ¿no? A partir de ese momento había una decadencia, ha empezado una decadencia muy grande en la fe cristiana, a partir de ese momento. Y entonces faltan sacerdotes, faltan pastores. Y muchos pastores lamentablemente están torcidos porque también se han dejado ganar por el ambiente, o sea, por el relativismo. Lamentablemente, muchos. Necesitamos pues pedir, rezar, orar para salir de este problema. Hay una verdad, una razón superior para vivir, un norte. Nosotros tenemos que pensar en ese norte. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Por eso lo más importante en el movimiento Concilio de Cristiandad es la predicación del Evangelio. Porque es preciso que el mundo conozca y que sea proclamado constantemente para que el hombre no se olvide que tenemos un norte, que tenemos un Dios que nos ha creado, que vela por nosotros, que nos ama y al que le debemos simple y llanamente amor, que esto es lo que nos pide. Y de esa manera salvar nuestras almas. O sea, por bien nuestro. Necesitamos escuchar esa prédica, necesitamos que alguien nos la haga llegar. La humanidad necesita de Cristo, necesita de Dios, y nosotros somos responsables de eso. Ese es, por ejemplo, nuestro carisma en el Concilio de Cristiandad. Esa es nuestra misión, evangelizar, mostrar a nuestros hermanos que hay una salida, que por más que el demonio se esmera en ocultarla, en taparla, existe, y esa salida es Cristo. Tener a Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo logramos eso? A través de la oración, el ayuno y la limosna. Es decir, nosotros tenemos que orar mucho, pedir al Señor, pedir al Altísimo, pedir a la Virgen María, que nos ayude a tener la palabra precisa, el gesto preciso, para convencer a nuestros hermanos, para dar testimonio y no antitestimonio, ¿no? Entonces, para fortalecer esas intenciones también debemos hacer ayuno. O sea, debemos también de vez en cuando, pues, eh, mortificarnos un poco, con un ayuno semanal, hasta dos, es posible. ¿Por qué? Ofreciéndoselo al Señor, pidiéndole que nos ayude a hacer nuestra meta, a lograr nuestra meta, para hacer también, haciendo forzándonos esta mortificación, es haciéndonos más fuertes nosotros mismos, ¿no? Para soportar los embates del demonio, porque el demonio no se le combate así tan simplemente, es duro de roer, es duro.
y te viene por todas partes, te viene por todas partes, ¿no? Y entonces también de vez en cuando hacer limosna. ¿Qué quiere decir? Hacer caridad con los hermanos. Puedes repartir un poco tus cosas, tantas cosas que tienes a veces inútiles en tu casa. Entrégalas, dalas, sé capaz de dar. Eso es lo que debemos pedir a los ricos, que y cambiará todo el mundo. Estos riquísimos que existen, estos plutócratas, se dieran cuenta un poco de esto, fueran sensibles y empezaran a repartir esos miles de millones de dólares que tienen por las puras, que no les sirven para nada y que los quieren seguir incrementando. Y en lugar de eso, a hacer escuelas, a hacer universidades, a hacer centros de trabajo, en fin, no sé, facilitar las cosas a las personas, hacer préstamos, hacer créditos, bajar los intereses, dejar de ganar tanto, el mundo sería otro. Nosotros creemos que en la gracia, y esta gracia debe ser la gracia de Dios, que debe ser consciente, creciente y compartida. Eso lo decimos en el movimiento Cursillo de Cristiandad, ¿no? Conscientes de que Dios está con nosotros, ¿no? Y esa gracia debe ser creciente, o sea, estamos camino a la santidad, no da lo mismo hoy día ni ayer, ¿no? Cada vez debe ser más grande y debemos compartirla. Si no la compartimos, no crece. Es como tener agua estancada. Y esa es la única forma de no caer en las tentaciones de este mundo que nos ofrece el relativismo. Y las ideologías, estamos viviendo ahora con ideologías, las ideologías nos han invadido. El secularismo, la descristianización del mundo, o sea, la pérdida de la fe, es lo que ha traído las ideologías. De un mundo fundamentalmente centrado en Dios, que es lo que teníamos entre los siglos XIII a XIV, ¿no? Es más, probablemente desde el XI, XII, XIII, XIV, empezamos a caer en un secularismo, que es sacar a Dios de nuestras vidas, ¿no? Recuerdo cuando era yo niño, pasaba cualquier cosa, mi abuelita exclamaba, Jesús, María y José. Es decir, su vida estaba en torno al Señor, ¿no? Y a ellos. O sea, siempre estaban mirando hacia arriba. Y ella nos enseñó que acá en nuestra mano hay una M, y esa M aquí es memento mori, decía. Eso es para que te acuerdes siempre que vas a morir. Hay que acordarse porque la gente no se acuerda de eso. Tenemos que acordarnos de que un día vamos a morir, no olvidar eso. Y tenía muy, muy presente el mensaje divino, el mensaje de Dios en sus mentes, en su diario vivir. Nosotros no hemos perdido, ese es el problema. Vivimos pues en una apostasía generalizada, cada vez caen menos. Hay sacerdotes, incluso obispos, que ya no creen en el demonio, que no creen en la confesión, que poco creen en la presencia de Dios en la Eucaristía, ¿no? Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que cada vez hay menos sacerdotes, menos católicos y las están cerrando los templos y se están convirtiendo en discotecas, en lo que sea, o derrumbando simplemente, o en museos, ¿no? Porque ya no va la gente a la misa, pues. Yo he pasado muchos pueblos por ahí donde no hay nadie que vaya a misa, ¿no? La secularización pues trae las ideologías, que es el caldo de cultivo, ¿no? El relativismo a las ideologías. Y las características comunes de todas las ideologías, porque hay un montón de ideologías, podemos hacer un listado. Primero, prometen una utopía de un mundo feliz. O sea, como este mundo todos atravesamos dificultades, si tú te vuelves marxista, te vuelves ecologista, vas a ser feliz, ¿no? Pero todos sabemos que eso es mentira. Eso es una utopía o distopía, como se dice. Son todas revolucionarias, como entonces prometen eso, entonces necesitan un cambio revolucionario, necesitan romperlo todo lo anterior para hacer lo que ellos dicen. Y eso tampoco no ha dado resultados, lo hemos visto con el marxismo, con el socialismo, con el comunismo, ¿no? Lo único que ha causado es más de 150 millones de muertos en el mundo entero. Todos tienen una visión materialista, o sea, contraria a Dios, ¿no? Y fundamentalmente anticristiana, ¿no? No creen, pues, como decimos, en Dios, no creen en Dios, ¿no? Son materialistas, ¿no? Todo termina en la naturaleza, no creen en lo sobrenatural. Entre estas ideologías tenemos al liberalismo, al capitalismo, el marxismo, que son cosas que tenemos que estudiar, ¿no? El socialismo, que es una variación del marxismo. Y Jesucristo no era socialista, por si acaso, tampoco, no se dejen engañar por estos curas que promueven la teología de la liberación y tonterías. El comunismo, el indigenismo, y todas otras variantes también, donde también están en mis cuidos muchos de nuestros hermanos religiosos, ¿no? Lamentablemente, el nacionalismo tampoco.
el positivismo, el progresismo, que postula que todo lo nuevo, la tecnología, todo lo novedoso es mejor. Eso no necesariamente, no necesariamente, ¿no? Entonces, por eso es que nos hacen comer molinos, pues, ruedas de molino, ¿no? El aborto, si en Estados Unidos, en Europa están abortando, ¿por qué acá no? ¿No? Somos atrasados. Imagínense tontería. El cientificismo que pretende que va a explicarlo todo a través de la ciencia y no sabe, y sabe perfectamente, pero los ignorantes no saben que al final de cuentas se necesita tanta fe para negar a Dios como para aceptarlo, ¿no? Entonces es preferible aceptarlo porque Dios existe, porque Dios ha sentido la vida, ¿no? Y el cientificismo pretende explicarlo todo por la ciencia cuando no sabemos que no puede explicarlo todo. En realidad no puede explicarlo todo. El evolucionismo radical que cree que venimos del mono y que tonterías esas, ¿no? Que no se han probado, no se han probado, no se han probado. Hay que decirlo así 20 veces, estudiamos más. El malthusianismo es otra ideología perniciosa, ¿no? Que postula de que somos demasiados y que se van a acabar vamos a acabar con el planeta y se van a acabar los recursos para alimentar a las personas y por eso hay que matarlas. Es lo que estamos haciendo ahorita, porque la élite mundial que dirige este planeta es malthusiana. El ecologismo, otra religión, ¿no? Mama Pacha es nuestra madre tierra, ¿no? Y que debemos, entonces, nosotros panteístas debemos adorar a la tierra, porque y vamos a acabar con la tierra y la diosa tierra nos va a castigar. O sea, es una tontería, disparate que por el cual están abogando muchos cristianos y católicos, mal llamados incluso. El feminismo, bueno, la revolución sexual, la ideología de género, el transhumanismo, el transgenerismo, en fin. Y la masonería, que merece un trato especial. La masonería, pues, es en realidad la más perniciosa de toda y corrosiva y malévola de todas las ideologías. Es lo peor que existe en este momento. ¿Y por qué? Porque se ha enquistado en las élites del mundo. Está en las élites, ¿no? Se ha infiltrado hasta las élites, o sea, los poderosos en general son masones, los que nos gobiernan. Es una organización secreta nacida antes de todas estas ideologías. Y es más, es la causante probablemente y la propulsora de muchas de estas ideologías. Es hermética, es cerrada, es una organización cerrada, es una secta conspiracionista, o sea, busca el poder por todos los medios, busca imponer su filosofía, su modo de ver las cosas. Y son anticristianos. Han promovido la gestación de todas las ideologías, como dije antes. Buscan imponer un nuevo orden político, como todas las ideologías, pero ellos con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque tienen influencia en las grandes mentes en los grandes poderes, no mentes, los grandes poderes, ¿no? En el dinero, porque tienen mucho dinero, en las élites. Entonces, quieren imponer un nuevo orden político, social, cultural y religioso. Religioso fundamentalmente sacando al catolicismo, al cristianismo del, del horizonte, ¿no? Tienen que restituir el orden anterior. O sea, se parece mucho, si ustedes se fijan, a lo que estamos viviendo ahora. Es que realmente estamos en sus manos. Estamos en sus manos. La ONU, la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos, en fin. Gran parte de la iglesia, parece que hay mucha infiltración y a los más altos cargos de la masonería, ¿no? Entonces hay mucho masón en todos estos organismos directrices del mundo, ¿no? Y coinciden en muchas cosas por eso. Entonces, vamos a ver después cuál es dónde nace la masonería, ¿no? Enemiga de la Iglesia Católica. Su ideología es contraria totalmente a la fe, totalmente, aunque ellos lo nieguen, se presente como una organización filantrópica, no lo son, no lo son. Su ideología es el naturalismo, o sea, ellos creen que el hombre solo se basta por sí y no necesita de Dios, no necesita de Dios, eso es el final de cuentas. Entonces, todo lo sobrenatural está fuera de su rango, no existe para ellos, ¿no? Son naturalistas, no hay nada encima de eso, de la naturaleza humana. Por eso, esto ha sido denunciado innumerables veces por la Iglesia, más de 300 denuncias tiene, ¿no? Pero especialmente un papa muy valiente y muy sabio, por el Papa León XIII, en 1884 sacó esta encíclica, la Humanum Genus, que ojalá todo el mundo la conociera, pero por algún motivo no se hace conocer como debía ser. Ellos desconocen el mundo sobrenatural, como hemos dicho,
buscan la gnosis, o sea que todo el conocimiento es secreto. Entonces tú para conocer las cosas, el secreto de la vida, el objetivo de esta, tienes que pasar por una secta que es secreta, ¿no? Donde hay varios niveles y tú tienes que ir pasando de nivel según vas dando fidelidad a este organismo tiene 33 grados hasta llegar al último grado donde vas a saber toda la verdad. O sea, eso es algo que ellos conciben que es posible, ¿no? Entonces, cuando estás ahí, tú te das cuenta y ves la luz. Y cuando ves la luz, entonces decides, empiezas a poder tener el poder de decidir las cosas, ¿no? ¿Y quiénes están ahí? Pues Rockefeller, están los grandes capitalistas, ¿no? Que tienen plata y ellos deciden por todos nosotros lo que debemos hacer y no debemos hacer con qué derecho, ¿no? O sea, se han erigido en dioses, pues. La masonería está infiltrada, como dije antes, en todos los estados, gobiernos, instituciones y sociedades a lo largo de toda su historia, desde el siglo XVI. De 1717 empezaron ellos y han empezado realmente a meterse en todo. En Inglaterra empezaron y se extendieron por toda Europa. Ellos han estado tras la Revolución Francesa, participaron en la gestión de los procesos de independencia de Hispanoamérica, de nuestros países. Los principales próceres de la independencia son masones, o sea, porque era un plan masónico para hacerse del mundo, de los ingleses, ¿no? Los ingleses querían sacar a España del teatro de operaciones, ¿no? Del escenario. En las guerras civiles de España y de México, en la Cristera, y en la guerra civil española ellos han estado. Y España sería ahora un soviet, hubiera sido un soviet más como Rusia y estaría en peor situación de la que ya está, porque bueno, ahora está como gobierno socialista, ¿no? Pero si es que en los años 30 hubiera ganado el comunismo, ¿no? Que es lo que quisieron, lo que propusieron. Pero felizmente estuvo ahí el general Franco, ¿no? Que lo salvó y ahora por eso lo odian tanto, ¿no? La masonería también desató todos los procesos populistas de Sudamérica, impuso la revolución bolchevique, ¿no? Está en la fundación de la ONU, y en su fundación y en todos los principios de la ONU. Y es a través de ellos que se han ido aprobando el aborto, el feminismo, el ecologismo, la ideología de género, la siniestra Agenda 2030, que ya vamos a tener que enfrentarla y que nos está, que es por la que nos están acosando, ¿no? Nos quieren ya radicalizar en ella. O sea, quieren imponerla como sea, reducir significativamente la población. Eso es lo que quieren, pervirtiendo la juventud, destruyendo el matrimonio, la familia y acabando con los ancianos, ¿no? Para dar origen a un nuevo orden mundial. O sea, que estamos todos amenazados por este poder. Entonces, esa es la situación actual. De esto es lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que centrar nuestros estudios, nuestra investigación. El Señor le ama y nos ha llamado a nosotros, a todos los que estamos aquí en este momento y escuchando, ¿no? A pesar de nuestras debilidades, porque las conoce. El Señor, por ejemplo, llamó a Pedro a pesar de que sabía que lo iba a negar 3 veces, ¿no? Pero lo llamó, le dio toda autoridad. Muchas veces nos preguntamos que si no estamos capacitados, pero no me siento capacitado, pues todos estamos capacitados. Cuando el Señor llama, capacita a los que llaman, ¿no? No llama a los capaces, ¿no? Capacita a los que llaman, como dice San Agustín. Benedicto XVI nos dice: no tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. Palabras sabias de Benedicto. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia, o sea, en este momento que estamos tan difícil, tan penoso, tan confuso, pues Él nos ha llamado a vivir en este momento. ¿Por qué? Para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra. O sea, mantengámonos firmes en la fe. Eso que por nuestra fe triunfará. Jesucristo va a triunfar. Ya triunfó, venció a la muerte. O sea, lo sabemos. Y Él nos ha hecho varias promesas, o sea, y que las cumple, porque Él siempre cumple sus promesas. El Monseñor Munilla nos dice: Jesús no era un moderador de pluralismos, o sea, no buscaba que todos estuviéramos de acuerdo. No, era maestro de la verdad. Eso es bien importante, sobre todo ahora que hablamos de sinodalidad malentendida, ¿no? No queremos que todo el mundo, que democráticamente se diga si Dios es Dios o no, básicamente en el extremo, ¿no? No se quiere llegar a eso, es verdad, pero hay muchos que quieren conducirlo a eso. No creo que eso sea
la intención del Papa, ¿no? Pero es muchos que quieren conducir a eso, ¿no? Que al final de cuentas sean el pueblo de Dios, entre comillas, vamos a decir en ese momento, el que decide si puede haber matrimonio homosexual o no, si puede haber ordenaciones de sacerdotes, sacerdotisas o no, lo cual no está bien. No está bien, porque nosotros tenemos que seguir el mandato del Señor, no nuestro capricho, nuestro gusto, tampoco por consenso, porque recordemos que por consenso gritaron los judíos, crucifícale, crucícale al Señor, y lo crucificaron, lo mataron, ¿no? ¿Eso fue bueno? No. Entonces, pues, ¿no? Es otra cosa que dice Munilla, que es muy interesante, dice que somos coetáneos nosotros, pero no epocales, o sea, nosotros vivimos en este periodo, en el ahora, en este mundo actual, pero sin ser del mundo. O sea, Cristo es ayer, hoy y siempre el mismo. Y nosotros somos iguales, tenemos que ser igual. Nuestras virtudes y valores son los mismos. El creer en Dios primero, antes que nada, por encima de todo. No, eso no se ajusta con el tiempo, ¿no? Eso es lo mismo que dije. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán, eso recordemos. Son siempre las mismas. Si no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Le dice Pedro al Señor. Pues hay que tener clara la meta a la que vamos. ¿Cuál es nuestra fe? Nosotros queremos ir al cielo y salvar nuestra alma. Es así de simple. Nuestra meta ha de ser siempre la misma. Es una meta superior, sobrenatural. Y el gran Chesterton que nos dice que el catolicismo es lo único que libera al hombre de la esclavitud degradante de ser hijo de su tiempo. Otra vez lo mismo que nos decía Munilla. Pues claro, por supuesto, ¿no? Nosotros no somos, no tenemos que hacer lo que dice, lo que ordena el tiempo, lo que nos dicen ahora, vamos a cambiando, no. Nuestra fe es única, creemos en un solo Dios verdadero. Lo dice nuestro credo. ¿Cuál es el antídoto? Dicho en nuestro lenguaje común y comunicado por el Espíritu Santo a través de nuestro carisma, son tres cosas que tenemos que hacer en el movimiento Cusillas de Cristandad y en el mundo entero. Piedad, es decir, ponernos de rodillas, rezar, orar, pedir al Señor su ayuda, frecuentar la Eucaristía, hacer rosarios, visitas al Santísimo. Esa es la piedad. Porque si no, sin su apoyo, sin su ayuda, no podemos hacer nada. Estudio, prepararnos, entender las cosas, hacer discernimiento, ¿no? Leer el Nuevo Testamento, leer la Biblia, leer los documentos de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, y estar constantemente preparándonos para entender las cosas, pidiéndole la sabiduría por la oración y capacitándonos. Si no nos capacitamos, pues no vamos a entender nada, ¿no? Y finalmente actuando cristianamente, siempre. Eso es, de eso se trata. Muchas gracias, muy amables, y será hasta el siguiente video. Buenas noches, buenas tardes, hasta mañana.